Hola, soy Ramón Bernadó, estamos aquí en los estudios de Guadalajara Media una semana más para hacer este programa de entrevistas alcarreños ilustres, que es un programa que hemos dado en llamar Guadalajara de Cine. Esta semana tenemos a Alejandro Moreno Yagüe. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Ramón, por invitarme y a participar. Para hablar aquí de cine. Alejandro es educador social, es también, él no quería que lo dijera, pero es el que lleva las redes sociales del Cineclub Alcarreño, ¿verdad? Sí, concretamente el Twitter, desde hace unos meses. Que por cierto, le has dado un vuelco absoluto. El Twitter Cineclub Alcarreño estaba más muerto que The Walking Dead, y ahora de pronto le has dado tú una vida que es estupenda y que además con mucho dinamismo y me encanta además porque me mencionas frecuentemente, cosa que nunca hace nadie, entonces te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ramón, pero bueno, esperemos que no nos oiga la anterior persona que lo llevaba. La anterior persona merece todo nuestro respeto, pero lo tenía el eso en la tumba, lo tenía en la tumba total. Pues siempre le decimos a los invitados que elijan su película favorita o una película que quieren que pongamos de fondo aquí en nuestros estudios. Tenemos Las Invasiones Bárbaras, que es una película de 2003 de Denis Arcand, que es una película que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera. ¿Por qué, Alejandro, Las Invasiones Bárbaras? Bueno, desde mi perspectiva, Ramón, Las Invasiones Bárbaras tratan muchos temas en unos 90-92 minutos que dura la película. Tratan muchísimos temas, desde la muerte, fundamentalmente la muerte digna, ahora que se va a hablar de ella. Trata lo que es la ideología política, el sistema público, de los servicios, el mundo de las drogas. Me parece que es una película bastante completa y que lo trata desde una perspectiva diferente, entendiendo la época en la que se hizo, que fue en los principios de los años 2000, que me pareció muy moderna. Es la historia, para los espectadores que no la conozcan, yo no la conocía esta película, me la dijiste tú y la he visto estos días atrás. Es una película que cuenta los últimos días de un profesor que va a morir, que va a fallecer por un tumor, que su hijo viene de Londres, su hijo es un broker, un financiero, un alto financiero, y entonces a base de talonario le consigue, diríamos, una muerte mejor, ¿no? Sí, desde esa perspectiva hay que entender que la muerte digna que plantea esa película es en base a un talonario. O sea, es sí, en base a dar cheques a diferentes personas. Es cierto que lo trata desde esa perspectiva. Es cierto también que los protagonistas se puede ver un poco la decadencia de esos personajes que en su día fueron muy relevantes en las sociedades, en las universidades, en las embajadas, en el mundo artístico, en cada uno de los protagonistas y las protagonistas de la película, pero me parece que forma parte de la esencia de la película. Luego, la reminiscencia al cine, a la pintura, incluso al ballet de los años 60-70 me parece muy interesante y por eso hablaba de ella. Sí, porque... Pero es cierto, Ramón, que después de decirme tú la crítica que pensabas de ella, lo pensé en casa y tienes razón. Sí, hay elementos positivos en la película. A mí me gusta mucho pues esa reunión de amigos, ¿no?, que se reúnen pues para acompañar al moribundo, ¿no?, en estos últimos días, y que hacen una especie de balance de lo que ha sido su vida, ¿no?, a nivel, sobre todo, a nivel de su ideología o de su cultura, ¿no?, que todos son personajes, diríamos, culturales, ¿no?, personajes que de alguna manera u otra han tenido una actividad cultural intensa y tal. Están las amantes, los amigos, y desde ese punto de vista resulta interesante, ¿no? Hay un cierto, a mi modo de ver, como escepticismo sobre la vida, y la preocupación. A mí me impresiona mucho la preocupación de ese enfermo que piensa que ha hecho poco, ¿no?, que le ha faltado por vivir, ¿no? Pero a lo mejor esto no es cine y más filosofía, pero la vida es un poco eso. Sí. Va pasando la vida. Yo he cumplido 40 años esta Navidad. ¿Eres un chiquillo? Soy un chico y me doy cuenta que el tiempo va pasando y va pasando muy rápido. Y hacemos poco conforme a lo que nos gustaría hacer. Y esa llamada a la acción que propone la película o que propone esta conversación, me parece que todos los días hay cosas que hacer, que podamos hacer, que tenemos la obligación moral, ética o cívica de poder hacerlo. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Yo creo que la vida hay que aprovecharla
personalmente, socialmente, hay que intentar sacarle partido a todo, ¿no? Y yo creo que está bien. Yo la película esta, ya sabes que no me ha gustado. Sí, ya no lo has dicho. La crítica ahí y tal. Pero bueno, porque encuentro ahí muchos aspectos criticables, ¿no? En la película y tal. Y no le termino de encontrar muy bien la esencia a la película, ¿no? Porque no sé qué ideología en realidad termina de transmitir esta de las invasiones bárbaras, que es una película interesante que por otro lado recomiendo, que es una película digna de ver y que es una película agradable de ver. Muy de cineclub, porque es una película que da debate. ¿No? Es la típica película que ves y luego da mucho para comentar, para debatir. De hecho, en su día, yo en Guadalajara la vi gracias a Cineclub. O sea, y creo que la pusimos a raíz más o menos del estreno de la película de Mar Adentro, de Amenábar, más o menos, que coincide similar en tema, o sea, lo que es el derecho a morir de una forma digna. Y creo que es el objetivo final de la película es poder abordar ese tema. O sea, es verdad que conforme van avanzando la película van saliendo otros temas, como os he hablado de la decadencia de la vida, de lo que hemos sido y de lo que vamos convirtiéndonos, de lo que influye el poder pagar las cosas para poder acceder a servicios o a determinadas situaciones que la gente que pueda ver la película pues irá descubriendo, pero al fin y al cabo la enseñanza que nos da es el derecho o sea, el derecho, la idea de morir de una forma que tú decidas cómo quieres morir. Es verdad que yo no soy la mejor persona para poder hablar del tema, habrá muchas personas, y además de Guadalajara incluso, que puedan hablar muchísimo mejor que yo del tema, pero la sensación que se me queda al ver esa película es si puedo elegir cómo querer morir, yo quiero morir de una forma en la que no pierda la dignidad en ningún momento. A mí me parece, lo que dices me parece importantísimo, es la esencia, yo creo que del buen morir, ¿no? Porque está claro que en la sociedad actual y tal como están las estructuras sanitarias, a veces morir dignamente, sin dolor y sin sufrimiento para ti y para la familia, es muy complicado. Sí, es muy complicado y más con una legislación que no lo permite y con un pasado cristiano, claro, que también lo dificulta. Sí. Efectivamente. Vamos a cambiar un poco de... Cuéntame, este dinamismo que le has dado al Twitter, a mí me encanta el Twitter tuyo del Club Alcarreño, ¿dónde te ha salido la inspiración? Pues mira, un poco funciona viendo las películas de las que se van a proyectar, haciendo mención a la agenda cultural de Guadalajara, que sí que es cierto que esconde muchas cosas relacionadas con el cine que nos perdemos. O sea, en Guadalajara se hace teatro, se hacen exposiciones de fotos, se hacen cuentos, se hacen narraciones orales, que todo eso tiene que ver mucho con el cine. Y no solamente se proyecta cine en nuestro cineclub o en los multicines como tal, sino que hay asociaciones, entidades, la universidad. Está el Cineclub Marchamalo, está, ¿no? el Cineclub Arriaca, que también proyecta películas los viernes. O sea, que el taller de cine Azuqueca Henares, que lo mencionaste en alguna ocasión. Y que personalmente, y cursos que se hacen en la UNED, y proyecciones, por ejemplo, que hacen colectivos. La CNT va a proyectar un documental este fin de semana, o determinados colectivos que proyectan cine diferente a lo que piensas cuando te planteas ver cine, que es lo comercial. Sí, las alternativas comerciales, que por cierto, en Guadalajara tenemos la suerte de que estamos muy bien servidos, que tenemos los multicines de Guadalajara con 14 salas que proyectan 16, 17 películas, o sea que y con una oferta muy variada. Si te gusta el cine, puedes encontrar cine de lo más diverso, de lo que quieras, desde lo comercial, que tiene muchísimo público, obvio, o sea, y no hay que desmerecer a ningún público, que va a verlo, que lo disfruta, que lo comenta, y luego hay gente que le gusta otro tipo de cine que también lo permiten. Ya sabes que aquí partimos siempre de un esquema de tener esa encuesta que digo yo, la encuesta cinéfila esa y tal. Si quieres vamos un poco por ese camino, ¿te parece, Alejandro? Sí, para saber de qué poder hablar. No, hombre, podríamos hablar muchas cosas. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu
Primera película esa que recuerdas haber visto la primera. Cuando lo comentabas, Ramón, me acuerdo que cuando éramos pequeños, mi madre y mi padre nos llevaban a mi hermana y a mí a los cines en Callao. O a los cines Callao propiamente, o a los cines de la prensa. Y recuerdo, la prensa que está enfrente. Sí, que están enfrente. Y ahí viene lo gracioso. La primera película que recuerdo es Loca Academia de Policía. Qué bueno. Y luego ya solo la primera película que vi fue Batman, en el Coliseo de Luengo. Ahí va, Batman, primera. La de Tim Burton, la del... ¿Es la de Tim Burton? La de Michael Keaton, creo que es el protagonista. Es de Tim Burton, efectivamente. Es la primera película. Pues es bueno. La primera película que recuerdo haber visto, sin haberlo visto, estoy hablando a lo mejor del 87, 88, que recuerdo que fue la primera película que vi. Y luego ya tengo recuerdos de los otros dos cines, del Imperio, del Moderno, pero la primera película que recuerdo de haber visto de forma sola en Guadalajara... ¿Y te gustó o no? No lo sé, el cine de Tim Burton siempre te deja ese pozo de... Lo habré visto conforme a lo que a mí me gusta, conforme a lo que he entendido de la película, pero es cierto que el cine de Tim Burton da tantísimas vueltas que es fabuloso. La escena que te genera Tim Burton con las películas es fabulosa. Yo me acuerdo cuando el pingüino, salía ahí Danny DeVito haciendo de pingüino, ¿no? que a mí casi me impresionó más el Danny DeVito que Michael Keaton, ¿no? Que salía ahí y tal, y que lo habíamos visto antes en Beetlejuice, y entonces te descolocaba un poco verlo ahí de Batman, un tío tan serio, ¿no? Y a mí me encantaba porque el pingüino con esas salía y luego con esos pingüinos flotadores como pequeños rodeándole y tal, a mí eso me impresionaba. La estética es muy buena, sí, siempre, es una estética de increíble, este hombre, sí. Y todos los colores que tiene, los decorados, la imaginación que tiene, la fotografía que tiene en las películas son fabulosas. Qué bueno. ¿Ha sido luego de Tim Burton o no especialmente? Pues un poco lo he podido ir siguiendo conforme, no digo todas las películas, pero sí que he ido siguiendo su trayectoria porque es muy buena. Luego además tiene una perspectiva de contar tan diferente a lo que se hace habitualmente que es muy buena, muy buena. Y no en una época que ahora todo el mundo hace de todo, sino a principios de este siglo que estamos, que hacía unas cosas muy osadas de poder hacer. Tengo yo que me pusiste que la película favorita de tu infancia es Las 12 pruebas de Asterix. Sí, sí, porque tengo el recuerdo de esas mañanas de sábado en Telemadrid, que se ponían las películas de Asterix y Obelix. Sí. Y los veíamos, mi vecino Raúl y yo, nos subíamos a su casa, que se veía Telemadrid, porque en mi casa no se veía, y veíamos las películas de Asterix. Y es la primera película, la película que más recuerdo de niño. Es muy divertida, Las 12 pruebas de Asterix. A mí me encanta esa película. Sí, luego la esencia de los dibujos animados no se tiene cuando lo ha hecho Gerard Depardieu y las películas no tienen nada parecido. Y sin embargo tiene un dinamismo y una frescura que no se pierde. Y posiblemente se la viese ahora, él la seguiría disfrutando. Yo nací en el año 58, el año que nació Asterix, en el que Gostini y Uderzo hicieron Asterix el Galo. Y entonces yo recuerdo, para mí Asterix ha ocupado toda mi vida, porque desde no sé qué años tendría cuando leí el primer Asterix, pues no sé, mejor 6 años, 8 años, no lo recuerdo exactamente, pero desde entonces han ido ocupando, y yo he ido comprando, yo tengo ediciones de Asterix súper antiguas, y ahora, por ejemplo, el otro día vi que había salido un nuevo, no lo conocía, un nuevo cómic de Asterix que se llama La hija de Vercingetorix, y tal, que ya ni está Uderzo ni está Gosdini, pero bueno, ahí sigue aquello haciendo cómics porque deben de tener su venta, sobre todo en Francia, y me lo he comprado yo porque tengo todos. O sea que... el planteamiento era tan diferente a lo que eran los superhéroes en su día, claro. A Tintín incluso, que ni a Raúl ni a mí nos gustaba, y nos gustaba muchísimo, o sea, y luego ya nos podían gustar los de Ibáñez y lo que se hacía en España del cómic, pero no nos gustaba el nivel de Asterix. Es muy curioso porque el enfrentamiento que has dicho, Tintín-Asterix, siempre ha existido. O eras de Asterix o era de Tintín. Pues nosotros... Yo era de Asterix. Raúl y yo también éramos de Asterix y creo que lo seguimos siendo, si nos preguntan ahora. Asterix, además, en las películas, efectivamente, las que se han hecho con personajes de carne y hueso han sido, a mi modo de ver, nefastas, pero las que se han hecho
en animación, que son las 12 pruebas de Asterix, si no recuerdo mal. Luego hay una que es Asterix y Cleopatra. Luego otra... ¿Las Olimpiadas? Las Asterix y las Olimpiadas o Asterix en las Olimpiadas. Hay 4 o 5 películas y la verdad es que están todas muy bien. Y hace unos 3 o 4 años se estrenó también una de animación en 3D de Asterix, basada en alguno de los últimos cómics, que también estaba bien. Pero siempre nos pasa eso, como que no se vuelve a la esencia del dibujo de los años 80. Es de los años 80, ¿verdad? Las películas. Sí, la primera, 80, no, 90, la primera de los, es más, de los 70. De los 60, a lo mejor incluso, ¿eh? La mejor Asterix y Cleopatra, Asterix el Galo es la primera, y luego Asterix y Cleopatra, yo creo que la segunda, esas son de finales de los 60, de cuando yo era niño, ¿eh? Pues entonces, esa esencia no las llegan. Es verdad que ahora te pones a verla y te puedes cansar de verla, pero desde luego tiene mucha magia para mí. El Asterix siempre, ¿verdad? Curioso lo de esto. Oye, dime, tengo aquí una peli en la que pasaras miedo de niño. Recuerdo El Resplandor de Stanley Kubrick. Tú pasaste miedo de niño y yo de mayor. Y de mayor. El cine siempre lo recuerdo con familia, con amistades. Recuerdo El Resplandor, verlo mi hermana y yo juntos. Mi hermana tenía la manía de taparse los ojos con una almohada y ha pasado ya la escena. Y yo, sí, no había pasado y claro, se asustaba. Entonces, es ese miedo maravilloso del que te imaginas. O sea, no es necesario ver cómo matan a alguien, sino cómo el clima de miedo que genera la película es el que te lleva a pasarlo así. Entonces, nos gustaba, no, al revés. Era la película que más miedo nos daba. Yo me acuerdo que cuando la vi con un grupo de amigos, esta del Resplandor, y la gente salía dando teorías de lo más diferentes, ¿no?, de la película. Hablaban de que si era un estudio sobre la enfermedad mental, como otros decían que no, que era una posesión de una casa y tal. Yo lo veo más como esa última teoría, o sea, no, al fin y al cabo... Además está confirmado, o sea, al final era eso. Sí. Jack aparece en una foto de los años 20 y luego recreado en los 70. O sea, claro. Sí, yo creo también por esa teoría. No, es que es así. Oye, tengo yo aquí que dijiste que Airbag fue la típica película esta que te gustó, que viste por compromiso y luego te gustó. Sí, Airbag la vi en el cine de verano de Guadalajara, ahí en la calle Ferial, o sea, enfrente de la calle Ferial, donde empezaba donde era el cine de verano. El cine de verano, sí. Y recuerdo de acompañar, el cine de verano era incómodo, te tenías que sentar en cemento, no había respaldo, era muy curioso y sin embargo recuerdo de reír y de disfrutar muchísimo. Bien. Y conforme he ido pasando el tiempo y la he ido viendo en otros espacios, lo sigo disfrutando muchísimo. Y fui por compromiso, ¿eh? Pero vamos, me ha pasado en películas, me ha pasado en conciertos, me ha pasado con recomendaciones de libros, o sea que me pasa habitualmente. De eso dices, esto no me va a conformar mucho, pero luego sí que... Oye, ¿la peli que te emocionara? Pues hablábamos antes de Un lugar en el mundo. No. Es una película, soy educador social, como decías, y como educador social te deja está tan llena de cosas para la educación social y para la gente que trabajamos con personas desde una óptica de ayudar, que te genera una magia tremenda. Y está llena de detalles bonitos y de situaciones y de escenas y de mensajes que es la que más recomendaría. O sea, es la que más siento como... Es tu película. Es mi película, quizá. Más que las invasiones bárbaras y tal. Sí, o sea, también tiene que ver, Ramón, en que me has desmontado la película de las invasiones este fin de semana. Pero en cambio Un lugar en el mundo no te la voy a desmontar, porque a mí es una película que también me parece estupenda. Además, el cine argentino, yo creo que el cine argentino ha producido fíjate tú, es de las filmografías que a mi modo de ver ha hecho películas más potentes a nivel social. ¿Cuál es? Esta, por ejemplo, y yo recuerdo El hijo de la novia, que a mí es una película maravilla. Que me apasiona. Yo además, El hijo de la novia es posiblemente la película que más veces he visto, porque yo estuve dando unos años cursos de Alzheimer. Sí.
y sobre todo a profesionales sanitarios, sobre todo a enfermeras, a auxiliares de clínica, auxiliares de enfermería, y entonces di un montón de cursos de Alzheimer y de geriatría. Y entonces les ponía siempre esta película, porque a mí me parecía una película ideal, ¿no? Para mostrar el Alzheimer y para mostrar otras muchas cosas de la vida, ¿no? Porque cada personaje en El hijo de la novia es un mundo que se retrata fenomenal, ¿no? ¿Quién es el director, Ramón? El director es, a ver, ¿qué te...? Aristain no es, ¿verdad? No es Aristain, es... a ver, Campanella. Juan José Campanella, muy bien, has estado muy acertado. No está preparado. No, has estado muy acertado. No, era Juan José Campanella, que es un grandísimo director. Y El secreto de sus ojos también es de él, ¿verdad? El secreto de sus ojos de Juan José Campanella. Y, por ejemplo, y ahí Ricardo Darín está, a mi modo de ver, en estado de gracia absoluto, porque interpreta un papel maravilloso. Bueno, este señor lleva unos 15 años lleva muy buenos. Esta posiblemente es su mejor película, a mi modo de ver. Y mira que es decir mucho, ¿eh? Y la primera, y posiblemente la primera que le lanzó, ¿no? Porque esta estuvo nominada a los Oscars, la de El hijo de la novia. Me estoy sonriendo porque hablando de esta entrevista, una amiga me hablaba de Ricardo Darín en Relatos salvajes. Sí. Me decía, es que todos podemos ser el señor Bombita. Sí, el ingeniero Bombita. El ingeniero Bombita. Y me estaba acordando... A todos nos gustaría ser el ingeniero Bombita, ese vengador, ¿no? Ese vengador. Y me decía Silvia, cualquier persona puede ser el ingeniero Bombita en un momento dado, en un momento de totalmente de acuerdo, además, y tal. Ricardo Darín además tiene esa capacidad de conectar mucho con el público, ¿no? Porque no es un individuo fuera diríamos, del ámbito normal, es un individuo de lo cotidiano, ¿no? Y luego además de trato muy cercano, ¿no? Y tal. Yo que le conozco de los festivales, le conozco de haber estrechado la mano con él, que ya para mí es mayor de los lujos. Yo me acuerdo que una de las veces en un festival de Málaga que presentaba una película que se llamaba Sangre Negra, Nieve Negra, le pregunté, bueno, ¿qué se siente siendo el mejor actor vivo de la actualidad, ¿no? Entonces, bueno... Normal que te quiera dar la mano, claro, Ramón. Pero lo agradecí mucho. Entonces, Ricardo Darín, El hijo de la novia, a mí es una gran película. Y luego tiene ahí, el cine argentino tiene películas, a mi modo de ver, muy potentes. Yo ya te digo que es un lugar en el mundo, pero si analizas un poco ese cine social, esa perspectiva, esa mirada... Este año, por ejemplo, se estrenó ¿cómo se llama? Una familia algo, ¿no? La familia de los Giles, la trampa o el truco de los Giles. Los Giles es el equivalente a lo que nosotros diríamos gilipollas, ¿no? Esos son individuos que son buenos, pero que son poco listos, ¿no? Y que se dejan engañar con facilidad. Eso es un gil, ¿no? Para los argentinos. ¿Cómo nos gusta el cine? Yo recuerdo la de cerdo, algo de... es una palabra, cerdos y diamantes. Snacks, cerdos y diamantes. Que también es una maravilla. De Guy Ritchie, es de Guy Ritchie esa película. Es una maravilla. Guy Ritchie es un director que me gusta mucho y a mí me encanta Brad Pitt ahí haciendo de gitano que no se le entiende nada de lo que dice. Pero es maravilloso eso. Brad Pitt hace algunos papeles muy buenos, ¿sí? Bueno, ahora le han dado el Oscar, ¿sabes? Sí, se han dado hace poco, en esta última edición. En esta última edición le han dado un mejor Oscar por Érase una vez en Hollywood, la película de Tarantino, y porque se quita la camiseta encima de un tejado. Yo creo que se lo merecía totalmente. Alejandro, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Para mí también, Ramón. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros y despedirme de ti, despedirme del público que nos ve todas las semanas detrás de las pantallas, al cual le agradecemos mucho su atención. Y nada, nos vemos hasta la semana que viene en una nueva edición de Guadalajara de Cine. Muchos besos y muchas gracias.